Dios les bendiga, mis amados hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes compartiendo mi cuaderno espiritual. Romanos capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta semana estamos aprendiendo que debemos aprender de nuestros errores. Al salir del pasaje anterior y entrar en este, experimentamos una de esas transiciones características del apóstol Pablo. En los primeros versículos del capítulo 6, él estaba hablando acerca de la unión mística entre el cristiano y Cristo, que es representada por el bautismo. Hablaba de la manera de cómo debe vivir un cristiano tan cerca de Cristo que se puede decir que él vive en él. Y ahora, después de la representación del bautismo, viene la exigencia práctica. El cristianismo no es una experiencia emocional, sino es una manera de vivir. El cristianismo no es para complacerse en una experiencia, por muy maravillosa que sea, sino para salir a vivir una cierta clase de vida entre los ataques y problemas del mundo. Es normal en el mundo de la vida religiosa que nos sentamos en la iglesia, sintamos a veces como una ola de sentimientos que pasa por nuestro interior. Y a veces cuando nos encontramos solos nos sentimos muy cerca de Cristo. Pero el cristianismo no se detiene ahí. El cristianismo no ha recorrido más que la mitad del camino, porque esa emoción tiene que traducirse en acciones. El cristianismo no puede ser solo una mera experiencia interior, tiene que ser una vida en el escenario del mundo. Cuando uno sale al mundo, se tiene que enfrentar con una situación terrible. Como Pablo la ve, Dios y el pecado están buscando armas que puedan usar. Dios ha decidido actuar por medio de hombres. Si quiere que se diga algo, tiene que encontrar a una persona que lo diga. Si quiere que se haga algo, tiene que encontrar a alguien que lo haga. Si quieren que alguien reciba ánimo, necesita a alguien que se lo dé. Y lo mismo sucede con el pecado. Alguien tiene que empujarlo. El pecado está buscando gente que induzca a otros a pecar con sus palabras, con su ejemplo. Es como si Pablo estuviera diciendo: si en este mundo hay una batalla constante entre Dios y el pecado, decide de qué parte estás. Nos enfrentamos con la tremenda alternativa de convertirnos en los instrumentos en las manos de Dios o instrumentos en las manos del pecado. Un creyente inmaduro podría muy bien decir: pues hay decisiones muy difíciles y voy a fallar. La respuesta de Pablo es: no te desanimes, no te desesperes, el pecado no te va a dominar. ¿Por qué? Porque ya no estás bajo la ley, ya estás bajo la gracia. Y eso cambia tanto las cosas, claro, porque ya no estamos tratando de satisfacer las exigencias de la ley, sino ahora estamos tratando de demostrarle nuestra lealtad y nuestro agradecimiento al amor de nuestro Dios. Ya no pensamos en Dios como un juez severo, sino como aquel que nos ama. No existe en todo el mundo una inspiración que se pueda comparar con la del amor. La vida cristiana ya no es una carga que se debe soportar, sino un privilegio a cuya altura se puede vivir. No son las prohibiciones las que nos libran del pecado, sino la inspiración. No es el monte Sinaí, sino el Calvario lo que produce santos. Muchos han sido liberados del pecado, pero no por las normas de la ley, sino porque no habrían podido soportar el desilusionar o fallar, o el herir a una persona a la que amaban o que los amaba. En el mejor de los casos, mis hermanos, la ley nos sujeta por el temor, pero el amor de Dios nos redime inspirándonos para que seamos mejores de lo que hemos conseguido ser hasta este momento. La inspiración del cristiano viene no del miedo al castigo de Dios, sino a la contemplación de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, puesto que tenemos esas grandes bendiciones de parte de nuestro Dios, ¿cómo no aprender de nuestros errores? ¿Cómo quedarnos enredados en ellos? ¿Cómo no avanzar? Podemos seguir adelante porque el amor de Dios nos impulsa. Que Dios les bendiga.